¿Se han puesto a pensar alguna vez si la forma en que creamos nuestros mundos digitales tiene algo que ver con cómo funciona nuestra propia mente? Bueno, resulta que una de las ideas más poderosas de la programación moderna no salió de un laboratorio de computación, sino que se basa en un secreto que todos, absolutamente todos, llevamos dentro del cerebro. Vamos a descubrirlo. Pensemos un segundo en esto. El mundo real es complicado, es desordenado, a veces hasta caótico. Entonces, ¿cómo es posible que un programa de computadora, que no es más que lógica y orden, pueda llegar a imitar y a gestionar toda esa complejidad? Esa es la gran pregunta que nos va a guiar hoy. Y la respuesta arranca con un plan. Antes de tirar una sola línea de código, lo primerísimo que se hace es crear un modelo. Un modelo es como el plano de un arquitecto o una maqueta, o sea, una versión simplificada de la realidad que captura solo lo más importante del sistema que queremos construir. El primer superpoder de nuestra mente que usamos para esto es la abstracción. Se trata, básicamente, de enfocarse en lo importante e ignorar todo el ruido de fondo. Por ejemplo, si estamos creando un modelo del sistema solar, de la Tierra nos va a importar su masa, su órbita, pero no cada río o cada montaña. Justo eso, es abstraer, simplificar para poder entender y manejar las cosas. El segundo proceso mental es algo que hacemos casi sin pensar desde que somos chicos: la clasificación. Es esa habilidad que tenemos para ver un montón de cosas distintas, como Mercurio, Venus, la Tierra, y decir, ah, claro, todos estos son planetas. ¿Y por qué? Porque comparten características clave. Los metemos en una misma bolsa, en una categoría, en una clase común. Y aquí es donde todo encaja. Ojo con esto. Estos dos mecanismos, la abstracción y la clasificación, que nuestro cerebro usa todo el tiempo para darle sentido al mundo, son precisamente los pilares de la programación orientada a objetos. O sea, la forma en que pensamos es, literalmente, el secreto para programar sistemas complejos. Ya vimos cómo piensa nuestro cerebro. Ahora, vamos a ver cómo estas ideas tan humanas se transforman en código puro y duro. Cómo llevamos el mundo real a un programa. Y para entenderlo bien, vamos a usar un ejemplo que nos va a servir de guía en este viaje: un sistema de gestión para un hospital. A ver, es importantísimo entender esta diferencia. Por un lado, tenemos el objeto del problema, que es la cosa real, ¿no? Por ejemplo, un paciente de carne y hueso. Y por otro, tenemos el objeto de software, que es su doble digital dentro del programa, como su ficha en el sistema del hospital. Uno es la cosa en sí, el otro es su representación. Entonces, ¿de qué está hecho un objeto de software? Tiene 3 partes clave. Primero, tiene una identidad, o sea, es único e irrepetible. Segundo, tiene un estado, que son los datos que guarda, como el nombre o la edad del paciente. Y tercero, y esto es fundamental, tiene un comportamiento, las cosas que puede hacer, como calcular su próxima cita o dar de alta. Ok, si los objetos son como las casas que construimos, entonces necesitamos los planos para construirlas. Y ese plano, en este mundo de la programación, se llama clase. Piénsenlo como un molde para hacer galletas. El molde es la clase, y cada galletita que sacamos de él es un objeto único y diferente. Aquí lo tenemos de una forma más formal. La clase es la plantilla, la receta. Define qué datos va a tener un objeto y qué cosas va a poder hacer. Es ese molde que nos asegura que todos los objetos del mismo tipo, por ejemplo, todos los pacientes, compartan la misma estructura y las mismas capacidades. Miren, esta tabla lo deja clarísimo. Agarremos una clase de nuestro sistema del hospital, presión arterial. Fíjense, primero tiene su nombre, luego sus atributos, que son los datos que guarda, como los valores de máxima y mínima, y finalmente sus servicios, o sea, las acciones que puede hacer, como obtener pulso o, si algo va mal, activar una alarma hipertensión. Es el plano completito de qué es y qué hace este tipo de objeto. ¿Y por qué es tan genial todo esto? Porque es súper eficiente. Con un solo plano, con una única definición de la clase paciente, podemos crear miles o millones de objetos de pacientes únicos en nuestro sistema. Esto hace que todo el software sea más ordenado, reutilizable y muchísimo más fácil de manejar cuando las cosas se ponen grandes.
Hasta ahora vimos las partes quietas, los planos. Pero la verdadera magia ocurre cuando estos objetos cobran vida. Un sistema orientado a objetos es como un pequeño universo de entidades que están vivas, colaborando y comunicándose entre sí para lograr algo más grande. ¿Y cómo es que hablan entre ellos? Bueno, se envían mensajes. Un mensaje, en el fondo, no es más que una petición que un objeto le hace a otro para que haga algo, para que ejecute uno de sus servicios. Es su forma de interactuar. Miren esta pequeña historia. Un objeto médico necesita una radiografía. Entonces, le envía un mensaje al objeto aparato rayos X. El mensaje es la orden, tomarradiografía.com. El aparato recibe esa orden, hace su trabajo y como resultado, su estado interno cambia. Ahora, su atributo imagen tiene los datos de la nueva radiografía. Así funciona todo el sistema, objetos pidiéndose cosas unos a otros. Y ahora, vamos con un concepto un poquito más avanzado, pero que es clave entender. Muchas veces usamos igual e idéntico como si fueran lo mismo, pero en este mundo digital, la diferencia es crucial. Vamos a dejarla bien clara. Esta imagen lo explica perfecto. A la izquierda tenemos la equivalencia. Imaginen dos billetes de 100 pesos. Son dos papeles distintos, dos objetos separados, pero valen lo mismo. Su contenido es el mismo, son equivalentes. Ahora, a la derecha, tenemos la identidad. Imaginen que a una misma persona en el hospital le dicen Dr. Pérez y en su casa le dicen Juan. Son dos nombres, dos etiquetas, pero que apuntan a la misma y única persona. Son idénticos. Para que quede grabado, la identidad. Se pregunta, ¿estamos hablando exactamente de la misma cosa? En cambio, la equivalencia se pregunta, ¿estas dos cosas, aunque sean distintas, se ven iguales por dentro? Es una diferencia sutil, pero créanme, es muy, muy poderosa. Bueno, hagamos un repaso rápido de todo lo que vimos. El software modela el mundo real usando nuestros propios procesos mentales, abstracción y clasificación. La clase es el plano. El objeto es la construcción final. Todo objeto tiene una identidad, un estado y un comportamiento. Estos objetos colaboran entre sí enviándose mensajes. Y muy importante, identidad no es lo mismo que equivalencia. Y para cerrar, les dejo una pregunta para que se queden pensando. ¿Será que este paradigma de programación tiene tanto éxito solo porque es una herramienta útil? ¿O será que, sin querer, nos topamos con algo más profundo, un reflejo de la estructura con la que el universo y nuestra propia mente organiza la realidad? Gracias por habernos acompañado.